Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Alta Gama TV. Mi nombre es Daniel Sabo, Sabo para los amigos, y hoy los estoy recibiendo desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, República Argentina. En el año 1946, no bien asumió la presidencia el general Perón, su esposa, Eva Perón, decidió encarar la asistencia social desde el punto de vista institucional. Al comienzo del mandato de Perón, Eva desarrolló su tarea de acción social desde el Palacio Unzué, por entonces residencia presidencial, que estaba ubicada en el predio que hoy ocupa la Biblioteca Nacional. En 1951 comenzó la construcción de la nueva sede de la Fundación Eva Perón, así se llamaba la institución desde la que Eva desarrollaba su tarea. Este edificio fue diseñado por un equipo de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. No hay un arquitecto al que se le pueda atribuir el proyecto. En este caso, la personalidad del proyectista individual desaparece frente a la impronta del Estado fuerte. De cualquier manera, el edificio tiene su inspiración en la Facultad de Derecho, surgida del tablero de los arquitectos Chiappori, el mismo que diseñó Luna Park, Vinent y Ochoa. En 1952 se inaugura la nueva sede de la Fundación, con la particularidad de tener en la cima estatuas de 6 metros de altura realizadas por el artista Leone Tomasi, resaltando los logros del gobierno. Estas esculturas fueron destruidas luego del derrocamiento de Perón. En 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires. En ese momento tenía 4 disciplinas: Derecho, Medicina, Teología y Ciencias Exactas. El Departamento de Ciencias Exactas fue suspendido por Juan Manuel de Rosas y se reinstauró en 1866. 4 años después se reciben los primeros 12 ingenieros, los 12 apóstoles de la ingeniería argentina, como se dio en llamarlos, siendo Luis Augusto Huergo, cuya estatua se encuentra en las escalinatas de la facultad, el primero en obtener el título, el 6 de junio de 1870. Y en su homenaje se declaró el 6 de junio como Día de la Ingeniería. En 1891, el Departamento de Ciencias Exactas, dado su crecimiento, se transforma en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así funciona hasta 1952, donde se divide en Facultad de Ciencias Exactas y la nueva Facultad de Ingeniería, que comienza a funcionar en la ex sede de la Facultad de Derecho, esa que parece una catedral gótica. Posteriormente, en 1956, se anexa el edificio de la Fundación Eva Perón, funcionando a partir de ese momento y hasta nuestros días en ambas sedes. En 1955, tras el derrocamiento del gobierno de Perón, se discontinuó el proyecto Fundación Eva Perón. El edificio pasó a manos de la Universidad de Buenos Aires y fue destinado a la Facultad de Ingeniería. Los dos caminos que hablamos finalmente se estaban uniendo. RSA El Comercio Seguros presenta Evolution, la nueva denominación para nuestra línea de productos y servicios de clase mundial. Un concepto inspirado en 300 años de trayectoria que fueron posibles gracias al perfeccionamiento continuo. www.rsagroup.com.ar.
1952 se está inaugurando la Fundación Eva Perón. En simultáneo se está gestando en la industria aeronáutica y mecánica del Estado y AME el proyecto de un auto nacional. 1953, un año después, saldría a la luz El Justicialista. La nueva fábrica de motores y automotores encara el diseño de los modelos a construir. Toman forma las unidades prototipo de los 3 modelos justicialistas: el automóvil sedán, la camioneta rural y la chapita comercial. Resulta digno de elogio el esfuerzo de estos hombres trabajando a mano en la construcción del prototipo. Cuando la fabricación se realice en serie, serán potentes máquinas las que impondrán al material las modernas y hermosas líneas de los coches criollos que pasearán su orgullo de tales y su elegancia por las calles y las rutas de la patria. Llega por fin el día en que el automóvil criollo pisa el polvo del camino. Es el señor ministro de Aeronáutica, brigadier mayor don Juan Ignacio San Martín, quien lo conduce por las rutas cordobesas. La historia del justicialista es un ejemplo de cómo somos los argentinos. Yo diría en 4 aspectos es un reflejo de cómo nos comportamos. Primero, en la continuidad de los proyectos. Segundo, en querer perpetuar de alguna forma nuestra posición. Tercero, en buscar siempre la cuadratura del círculo, siempre los argentinos. Y cuarto, la habilidad innata que tiene el pueblo argentino para resolver problemas sobre bases tecnológicas a veces muy débiles. En 1952, Perón aprueba el proyecto de construir un auto puramente 100% argentino. Nace en 1953 el Justicialista, en varias versiones, inclusive una furgón, un modelo utilitario, que después se transformaría en el rastrojero, que llega hasta el año 76. Fue el modelo más longevo de este proyecto. Se llamaba Justicialista el auto. Había versiones 4 puertas, había versiones 2 puertas. ¿Con qué lo hicieron ese auto? Con unos motores que habían importado para hacer tractores y otro tipo de maquinaria. Motores Porsche, motores que fueron pensados por el ingeniero Porsche para usar en la parte trasera del auto. Eran motores boxer, o sea, los cilindros opuestos, refrigerados por aire. Y esos autos se equiparon con esos motores. Pero acá uno de los aspectos de los argentinos. En vez de poner el motor atrás, lo pusieron adelante. Con lo cual hubo que invertir un montón de mecanismos y de soportes para que el auto funcionara bien. Nunca funcionó bien, su caja de cambio se rompía bastante seguido. Pero quisimos inventar la cuadratura del círculo con un motor que Porsche en ese momento lo usaba para sus autos, pero que era muy parecido, prácticamente igual, al modelo del escarabajo, del cual se hicieron millones de autos, 20 millones de autos o más, y que probaban que ese motor funcionaba perfecto en la parte de atrás. Cuadratura del círculo, los argentinos siempre tenemos que hacer las cosas distintas. En esa misma época, 5 años antes, también probamos los argentinos. En ese periodo comenzaba la energía nuclear. Todo el mundo se había demostrado el poder de la fisión del átomo, lamentablemente con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero todo el mundo estaba persiguiendo ese tipo de tecnología. ¿Qué hizo la Argentina? En vez de la fisión, o sea, partir un átomo, trató de unir, convencer a 2 átomos que se junten. Eso genera mucha energía, pero recién hoy, pasaron más de 50 años,
recién hoy se está empezando a lograr que la fusión nuclear pueda ser una alternativa energética para el futuro. Nosotros quisimos hacerlo mucho tiempo antes, a contramano de lo que era en ese momento la tendencia tecnológica. Les cuento, este es una coupé justicialista, modelo 54. Este auto fue el primer auto realizado en la carrocería íntegramente en fibra de vidrio en el mundo, en serie. Por eso es un auto iconográfico para la historia automovilística. Este auto se hizo con un acuerdo que tenía hecho la fábrica de aviones de Córdoba, y para ello Perón consigue unos motores estacionarios Porsche 356 y con eso se realiza los primeros vehículos de este tipo en la fábrica de aviones. La particularidad de estos autos, que se hicieron muy pocos, se hicieron 170 vehículos, es que ninguno de los coches tiene todas sus características exactamente iguales, debido a que al ser casi artesanales, los autos fueron teniendo modificaciones a lo largo de los distintos modelos, desde los chasis hasta las carrocerías y distintos estilos en las carrocerías, producto también un poco del estudio de lo que querían lograr como línea final del auto. Las colas no son iguales, las trompas no son iguales, tienen distintas modificaciones que van a ser debidas a los cambios estéticos que iban estudiando en los pocos años que duró esta producción, ya que es una producción que arranca en el año 53 los primeros modelos y termina en el 55 los últimos. Este auto en particular, lo que pasa a tener es de la última línea. Este es el auto 131 de los vehículos, de los 170. Este coche tiene una mecánica DKW puesta, ya que los últimos modelos no había más motores estacionarios, entonces pasaron a usar motores DKW 1000S que se ubicaban perfectamente para esta mecánica. Esos autos, los últimos 10-12 modelos, poseen esa mecánica, y la particularidad que ha tenido este auto en específico es, nosotros cuando este auto lo recuperamos, tenía una modificación hecha en su estructura. Como tenían grandes problemas con la parte mecánica originalmente, le solían cambiar los motores, le solían cambiar las cajas. Este auto estaba cortado en la trompa por el frente, totalmente modificado, con un radiador puesto de frente. Y nosotros cuando este auto lo restauramos, se reconstruyó la parte de la trompa, que es lo único que no le queda de original a la carrocería, y se volvieron a poner en condiciones con el motor de KW que tenía original en este modelo en particular. RSA El Comercio Seguros presenta Evolution, la nueva denominación para nuestra línea de productos y servicios de clase mundial. Un concepto inspirado en 300 años de trayectoria que fueron posibles gracias al perfeccionamiento continuo. www.rsagroup.com.ar. El proyecto justicialista, ese fue otro de sus problemas, llamarse justicialista. Si no se hubiera llamado justicialista, se hubiera llamado XX, seguramente hubiera tenido la posibilidad de continuar de otra manera, de mejor ánimo, luego de la revolución que lo derroca a Perón en el 55. Pero de cualquier manera, justicialista se fabricó del año 53 al 55. Luego de la Revolución Libertadora siguió la producción, pero como siempre tomamos lo malo y lo continuamos y lo bueno lo descartamos. En este caso, la idea de un auto argentino, un auto nacional, no era mala. Como puntapié inicial, frente a la no alternativa de inversión extranjera,
me parece correcto. Pero eso era el puntapié inicial donde había que pagar los costos de desarrollo, los costos de diseño, y una vez que estuviera en marcha había que gestionarla de otra manera, no en manos del Estado. No hay ninguna empresa automotriz que esté gestionada por el Estado y que funcione bien. Y nosotros queríamos inventar también en este caso la pólvora. La Revolución Libertadora, que fue la que derrocó a Perón, así se autollamaron, continuaron el proyecto justicialista bajo el nombre de Graciela. El auto ahora ya no se llamaba más justicialista. La producción se prolongó algunos años más, pero siempre tuvo el problema del origen, y el origen tenía algún tinte político que lo asociaba con un gobierno que ya no estaba más. Eso, sumado a la falta de renovación tecnológica, se usaron estos motores Porsche hasta que se acabaron, después se usaban motores DKW, Auto Unión, hasta se llegó a hacer un prototipo sobre este mismo chasis con motor V8 de 3 litros que, para lo que era el diseño del auto, que no doblaba bien, no frenaba, no aceleraba, su performance era muy baja, haberle puesto ese motor a ese chasis era prácticamente un desafío a las leyes de la gravedad. Afortunadamente de ese auto se hizo uno solo, un prototipo, vuelvo a repetir, motor V8, 4 carburadores, como prueba sobre la posibilidad de desarrollar el motor. El motor había sido diseñado por la gente de IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Con este vehículo en particular yo tengo grandes satisfacciones. Durante todo un año corrí en el campeonato de la Asociación Argentina de Automóviles Sport en la categoría Endurance con distintos pilotos con distintos copilotos para poder hacer un poco una demostración de lo que se podía hacer con un auto que en realidad no es cómodo para manejar, no es cómodo para frenar, no es para nada bueno doblando, ni mucho menos, pero es muy divertido precisamente por su rigidez. Es un auto que es muy divertido para manejarlo en una pista, y sobre todo porque se pueden hacer cosas que normalmente con un auto uno no puede hacer, como es rolar o como es directamente acostarlo sobre uno de sus lados sin tener problema de que el auto pierda la estabilidad. Con este auto en particular nos hemos divertido mucho, hemos hecho carreras hasta de habilidad conductiva, poniéndole al máximo de su régimen e intentando ver hasta dónde el auto llegaba y hasta dónde el auto se comportaba bien dentro de una pista, sea de tierra o de asfalto. Es divertido, pero es volver a empezar a manejar, y tiene bastantes cosas que hacen que uno se pregunte cómo se puede sacar a la calle un auto de este tipo con todas las deficiencias que tiene. No se ve bien, no se está bien, no es cómoda la posición de manejo, no es fácil de doblar, uno no está cómodo en el asiento, no identifica bien los lados, tiene miles de problemas, pero bueno, era un prototipo, y un prototipo que se llegaron a hacer 170 unidades. El auto que mostramos hoy, el Justicialista Sport, fue producido en una serie muy chica, 170 autos, de los cuales hay muchos rescatados. Inclusive se corre el riesgo, cuando se restauran estos autos, que prácticamente eran artesanales y no había dos iguales, incurrir en lo que se llama sobre-restauración. ¿Por qué? Porque el restaurador intenta siempre dejar el auto perfecto. Y estos autos ya de fábrica no salían perfectos, las terminaciones no eran buenas.
y la restauración a veces se pasa de rosca y produce un auto, deja un auto de forma tal que nunca en su existencia estuvo de esa manera. Las Mil Millas, que es las Mil Millas de Bariloche, que es un museo rodante de excelente calidad por los autos que compiten ahí, ha tenido justicialistas participando de este evento. En una ocasión, Clay Regazzoni fue invitado por un coleccionista argentino que tiene varios de estos autos restaurados y lo invitó para que participe corriendo como justicialista. Clay Regazzoni, un ex piloto de Fórmula 1, un tipo acostumbrado a andar a 300 o más kilómetros por hora, a doblar a la velocidad que haga falta, a superar otros pilotos también a velocidades muy importantes, a arriesgar la vida. Cuando se bajó del auto estaba azorado, porque el auto cuando quería doblar para un lado, para la derecha, doblaba un poco para la izquierda. Cuando quería frenar, no frenaba y seguía lo más campante. Cuando quería acelerarlo, no aceleraba. Pocas veces comentó, vi un auto que se comporte tan extraño, entre comillas, a las necesidades de un piloto. Si tengo que opinar sobre el proyecto autojusticialista, en mi opinión fue un proyecto positivo. ¿Por qué? Porque demostró la capacidad de los técnicos y los ingenieros argentinos que con pocos recursos lograron fabricar un auto en un año, demostrando la vigente y permanente creatividad argentina. Espero que les haya gustado este programa, un programa con mucha historia argentina. Los espero el domingo que viene, 19 horas como siempre, y a partir de este miércoles que viene por FM Identidad Alta Gama Radio a las 20 horas. Gracias, chao.